El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los fariseos planearon el modo de acabar con Jesús. Pero Jesús se enteró, se marchó de allí y muchos lo siguieron. Él los curó a todos, mandándolos que no lo descubrieran. Así se cumplió lo que dijo el profeta Isaías. Miren a mi siervo, mi elegido, mi amado, mi predilecto. Sobre él he puesto mi espíritu para que anuncie el derecho a las naciones. No porfiará, no gritará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará, el pábilo vacilante no lo apagará. Hasta implantar el derecho, en su nombre esperan las naciones. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Salmos resume como las ideas que se expresan tanto en la primera lectura como en el Evangelio. Una expresión un poco como pesimista: no te olvides de los pobres, Señor. Y entonces el salmista comienza a clamar y a orar diciendo que el malvado planea, organiza y todo lo va craneando. Lo mismo dice la primera lectura. Hay de los que meditan las maldades, traman iniquidades en sus camas, que se sienta en el zaguán allá afuera en la terraza y desde ahí está planeando cómo destruir al otro. Fíjense, es una tendencia del ser humano que no deja que su corazón sea transformado por el Señor a destruir, a acabar. Y eso no está lejos de la realidad, o mejor, eso no se ha quedado en esta letra o en este texto que el profeta Miqueas hoy nos recuerda. Basta nomás con mirar las noticias, con mirar lo que pasa en el mundo, para descubrir que todavía aquellos que nosotros creemos desde nuestra forma social de vivir y política nos pueden ayudar en nuestra sociedad, en el mundo, a veces se convierten en tiranos. Hay guerras, hay destrucción, hay migraciones, hay hermanos que tienen que salir de sus países por todas estas situaciones. Esas realidades macros a veces también lo vemos en lo pequeño. Es que cuando el corazón del hombre no se deja, insisto, tocar por Dios, se convierte así en un tirano. Y dése cuenta que entre más se tiene, más se quiere. Y uno ve que hay gente que tiene y destruye a los otros, le da envidia lo que el pobre tiene y entonces se antoja de su finquita o de su casa y hace todo lo posible por adquirirla. Ese lamento del salmista, esa experiencia que Miqueas nos recuerda, insisto, dolorosamente todavía se nota. Pero como el salmista termina diciendo, hay que tener mucho cuidado, porque dice, pero tú ves las penas y los trabajos, tú miras y los tomas en tus manos. A ti se te encomienda el pobre, tú socorres al huérfano. Dios siempre estará ayudándonos y la fuerza y el poder de Dios se manifestará. Y entonces por eso su Hijo en carne propia ha sufrido y el Evangelio nos recuerda cómo planeaban. Por primera vez aparece en el Evangelio cómo incomodó todo lo que Jesús hacía y planeaban acabarlo, destruirlo. Pero Él va a ser el Salvador, es el Salvador que entregando su vida por sus propios verdugos nos libera. Entonces fíjense, la idea está allí, decía al inicio, un poco como pesimista,
Como que pareciera que Dios a veces se aleja de nuestras realidades y sufrimos, y hay cosas que nos pueden llevar a concluir, Dios se olvidó de mí. Pero no, eso es mentira. Quizás el dolor, la tristeza, las situaciones nos hacen ver muy cortamente, muy miopemente, porque la realidad es otra. El malvado por su maldad perecerá. El humilde, el pobre, el que a veces ha sido avasallado o pisoteado, será en Dios exaltado, no solamente después de muerto, en la misma vida. Y entonces uno descubre cosas muy curiosas. Por eso la gente o nosotros a veces estamos creyendo en el castigo de Dios. No, Dios es siempre misericordia, pero la misma historia nos va comprobando que el malvado perecerá siempre. Basta con verlos en las cárceles o basta con verlos cómo sus hijos o sus nietos sufren las consecuencias de aquellas equivocaciones y de aquellos tiranos o de aquellos que en la vida nos han hecho daño. Basta con mirar y descubrir que nada para la historia o para la vida cotidiana queda como en el pasado, y parece que ese pasado se hace presente y destruye y acaba. Como dirían nuestros abuelos, cuidado con lo que siembras, porque eso recogerás.